Pensé que se había descargado. ¿Te prendida? Me asustó. No me acordé si me dejé prendida si la apagué. Aquí se están pasando. Ya está. ¿Está grabando? Sí. Bueno, pues mi nombre es soy arquitecto de profesión, mi nombre es Jorge Alberto García Ramírez y soy egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ingresé en el año del 2003 y egresé en el 2008. Cuando recién egresó de la Facultad de Arquitectura, ¿cómo fue que se integró al campo laboral? ¿Cómo fue que me integré al campo laboral? Bueno, o sea, mediante mis estudios allí en la universidad, en una materia que se llamaba Materiales y Procedimientos Constructivos, estaba asignada 2 veces por semana a asistir a una obra en ejecución en ese entonces. El maestro nos llevaba como observadores a una obra en construcción. De esa manera yo me fui integrando al campo laboral de que es la arquitectura. Fui conociendo a mucha gente que se dedicaba a la construcción, me fue gustando, o sea, fui obteniendo contactos mediante ese tipo de personas. Fue por eso que cuando salí de la universidad, pues lo primero que inicié fue empezar a buscar todos esos contactos para ver si siguen laborando. Entonces, por eso fue que decidiste ser un arquitecto constructor. Pues siempre me llamó la atención pues el hecho de la construcción, pues de decir cómo se sostienen esas columnas, cómo pones una losa y decir no se cae, o sea, siempre tuve una cierta inquietud en ese sentido, pues. Cuando yo estaba en la universidad, pues yo no decidí en decir voy a estar solamente en una oficina para no aguantar el calor, ni tampoco dije, voy a estar en la obra, o sea, entonces ¿para qué estudié? O sea, mucha gente se va con esa mentalidad, pues yo creo que la mentalidad como arquitecto, en este caso, yo creo que tiene que ser en los dos ámbitos, pues, en los dos géneros, de que un arquitecto tiene que cumplir con una función tanto en lo administrativo como en la construcción. Es muy importante saber lo administrativo y saber en qué lo ejecutas tú en la obra, pues. Yo creo que sí se considera importante ambos géneros. Y entonces en la construcción, ¿tienes algo en específico? ¿En qué te especializaste? ¿Hacer una casa? Pues yo creo que cuando recién sales tú de la universidad no dices tú, me voy a especializar solamente en una cosa. Yo creo que eso se va dando conforme al tiempo, pues. O sea, tú inicias trabajando en una empresa y eso te va creando experiencia tras experiencia, porque no todas las obras son repetitivas. Te vas a encontrar una obra de repente que no es nada de lo que tú no has visto, o sea, de esa forma tú prestas atención, ves cómo se hacen las cosas tanto en administrativo como en obra y es como tú vas creando una experiencia y realmente yo creo que no es algo de que te especialices en algo, sino que la experiencia te va creando de todo un poco, pues, a la construcción. Y en todo el tiempo que tiene construcción, ¿qué es lo más difícil para usted? Yo creo que lo más difícil siempre se podría decir la forma de construir, pero en base a la experiencia que vas generando, te van quedando muchas ideologías. Entonces, yo creo que lo más difícil de construir sería el trato con la gente, más que nada. Por ejemplo, una construcción que sea de dependencia de gobierno, el contacto con el supervisor, de que él trae unas ideas, muchas veces con su experiencia, pero muchas veces no es la adecuada para emplear en el tipo de obra. Si la obra es por tu cuenta, es de manera independiente, que un cliente quiere que un local comercial, una casa de habitación, yo creo que el trato más difícil sería con ese tipo de personas, hacerle entender a la gente la mejor manera de construir. ¿Y se encuentra ahorita en estos momentos realizando algún proyecto? Ahorita estoy en una ampliación de una casa de habitación, de una segunda planta. Eso es lo que me encuentro haciendo, aparte de lo que hago en esta empresa. ¿Y aquí es supervisar? Aquí es estudiar el proyecto y darle avance a la persona encargada que finge ser como destajista, pues, o contratista, que tú le tienes que dar el avance de obra y decir, oye, en esta semana tenemos que ejecutar en esta parte del edificio, tenemos que ejecutar esta área y también esta otra. Entonces tú como arquitecto tienes que tener una visión de decir, bueno, o sea, esta semana me corresponde hacer estos trabajos
y la semana que entra corresponde hacer esto otro, pero o sea, no te puedes brincar de ese paso, porque tú como arquitecto dices tú, ok, tenemos que terminar la obra en sí, pero no puedes tú abarcar todo, porque realmente no lo puedes hacer, pues. Realmente por querer abarcar todo descuidas unas cosas que son importantes. Yo creo que tienes que llevar un programa de obra para poder darle seguimiento real a la obra. Sí. Y al momento de que usted va a aceptar o no un proyecto que quiere un cliente, ¿en qué se basa el proyecto? ¿En qué me baso? Yo creo que es importante, más que nada, hacerle entender al cliente, pues ya sea con un anteproyecto, hacerle entender al cliente la mejor manera o la mejor manera posible de realizar esa obra que él quiere, ya sea una casa habitación, un local comercial, una plaza, un parque. O sea, yo creo que la mejor manera es decir, hacerle ver al cliente cuál es la mejor opción o la mejor propuesta, mediante anteproyectos, claro. Así que un anteproyecto, si no le parece, que él te lo puede corregir o tú lo puedes llegar a mejorar siempre y cuando él tenga una percepción distinta a la tuya, siempre y cuando no afecte al proyecto. Entonces tú como profesión debes de decir o debes de decidir esto te conviene, o sea, defender el proyecto. Y al momento de que está usted en la obra con los trabajadores, ¿cómo los organiza? Pues hay muchas formas de poder organizar a la gente en obras, pues, pero yo por lo regular generalmente lo organizo por cuadrillas. O sea, dependiendo de la magnitud de la obra, tú calculas o tú decides qué tanta gente vas a contratar para el momento de la ejecución. Tú puedes tener a gente ayudantes, puedes tener a gente de limpieza, puedes tener a carpinteros, puedes tener a fierreros, puedes tener alguien que esté echando carpeta práctica, el concreto hidráulico, drenaje, pluvial. O sea, yo creo que se organiza, de esa es la mejor manera de organizarlos por cuadrillas, dependiendo de lo que se dedican ellos para tener un rendimiento óptimo, ¿no? Y al momento de que usted ya tiene un proyecto que sí se va a hacer todos los trámites legales que tiene que hacer. Sí, la intención siempre es llevar a cabo la serie de trámites correspondientes que se deben de realizar. Sin embargo, hay ocasiones en las que el cliente no decide hacerlo, pues entonces ahí ya no es decisión tuya, sino decisión del cliente llevar esa serie de trámites, porque no siempre son los mismos trámites, no siempre. Y ya que tiene la obra, ¿cómo calcula usted el tiempo en que va a tardar en realizarlo? ¿Cómo calcula? El cálculo se lleva a cabo mediante los conceptos que llevan secuencia. O sea, al momento de iniciar una obra se hace el presupuesto, y dentro del presupuesto va el avance y programa de obra, cómo tú te vas a organizar. O sea, si el trabajo corresponde a una dependencia del gobierno del estado, generalmente ya te entregan el periodo de ejecución de obra, ya sea 30 días, 60 días, 90 días hábiles, en las que tú te tienes que organizar como un profesional y decir, bueno, o sea, este concepto va primero que este otro, y de esa manera tú vas llevando una secuencia de obra y te tienes que apegar a ese presupuesto. Yo creo que esa es la manera, porque ahí existe un programa en el cual ya te da todo ese tipo de rendimientos, pues, y te tienes que apegar a lo que te establece ya ese reglamento. Y al momento de que llega un cliente y le da su idea de cómo quiere un proyecto, ¿usted se apega a lo que él dice o le da opiniones sobre cómo mejorarlo? Yo creo que es importante que tú destaques tu función como arquitecto, porque si realmente haces lo que el cliente decide hacer con tu proyecto, entonces yo creo que no eres un arquitecto o no eres una persona capaz de corregir errores que él ya traiga en mente, pues, porque muchas veces el cliente puede tener ideas pero no sabe cómo plasmarlas, pues. Entonces yo creo que tú como arquitecto, y tu función de arquitecto es hacerle entender al cliente mediante un anteproyecto de que esta puede ser una de las posibles maneras de llevar a cabo esa obra, ya que si el cliente te corrige el anteproyecto, tú lo puedes llegar a corregir, pero como profesional, y hacerle ver entender al cliente que esa no es la mejor manera de poderlo llevar a cabo. ¿Por qué? Un ejemplo, o sea, si tú vas a hacer una casa habitación y si el cliente desea poner una ventana al exterior donde el asoleamiento aquí en Culiacán en verano le va a pegar
de frente al sol. Esto va a ocasionar que el resto de la habitación siempre permanezca muy caliente y no va a ser el confort que él desea. Si él la quiere hacer así, estamos de acuerdo, él te está pagando, o sea, él puede mandar, pero tú como arquitecto le puedes hacer ver que durante el verano esta habitación va a permanecer caliente siempre. Y así el cliente decide hacerla, pues ya no va a ser decisión tuya. Incluso tú le puedes decir, ok, entonces podemos hacer un tipo de material, podemos poner una cachucha de policarbonato, una estructura metálica, podemos poner unas pérgolas para que no entre directamente. Si el cliente lo acepta, tú lo puedes llevar a cabo, pero si el cliente no acepta nada de eso y quiere aún así la ventana, pues yo creo que ya es decisión del cliente llevarlo. ¿Y alguna vez en algún proyecto ha usado técnicas ecológicas o bioclimáticas en construcción? No, sinceramente no. En una ocasión, cuando estaba en la universidad, sí hicimos un anteproyecto en Imala, donde llevamos a cabo un semiproyecto o un anteproyecto para la comunidad, donde utilizar materiales de la región, sin llevar lo que siempre hemos estado trayendo desde tiempo atrás, ya sea concreto, acero. Nada más considerar lo que hay en la región y utilizar los materiales de la región para llevar a cabo ese tipo de trabajo. Pero realmente sí se llevaron a cabo, pero en realidad no fuimos nosotros los que nos lo llevamos. Nada más hicimos un anteproyecto. Okay. Entonces, pues después de esa plática con usted ya nos aclaró estas dudas y le agradecemos mucho por su tiempo y por poder atendernos. Ok, no, pues por nada, y con los que aquí estamos de nuevo. Gracias. Cuando estaba en la universidad, pues yo no decidí decir voy a estar solamente en la oficina para no aguantar el calor, ni tampoco dije voy a estar en la obra, o sea, entonces para qué estudié. O sea, mucha gente se va con esa mentalidad. Pues yo creo que la mentalidad como arquitecto, en este caso, yo creo que tiene que ser en los dos ámbitos, pues en los dos géneros, de que un arquitecto tiene que cumplir con una función tanto en lo administrativo como en la construcción. El 2008. Cuando recién egresó de la Facultad de Arquitectura, ¿cómo fue que se integró al campo laboral? ¿Cómo fue que me integré al campo laboral? Bueno, o sea, mediante mis estudios ahí en la universidad, en una materia que se llamaba Materiales y Procedimientos Constructivos, estaba asignada 2 veces por semana a asistir a una obra en ejecución que inicié. Fue empezar a buscar todos esos contactos para ver si están laborando. Entonces, por eso fue que decidiste ser un arquitecto constructor. Pues siempre me llamó la atención pues el hecho de la construcción, pues de decir cómo se sostienen esas columnas, cómo pones una losa y decir no se cae. O sea, siempre tuve una cierta inquietud en ese sentido, pues. Cuando yo Pensé que se había descargado. ¿Prendida? Me asustó. No me acordé si me dejé prendida y la apagué. Aquí se están pasando. Ya está. ¿Está grabando? Sí. Bueno, pues mi nombre es soy arquitecto de profesión. Mi nombre es Jorge Alberto García Ramírez y soy egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ingresé en el año del 2003 y egresé en ese entonces. El maestro nos llevaba como observadores a una obra en construcción. De esa manera yo fui integrando al campo laboral de que es la arquitectura. Fui conociendo a mucha gente que se dedicaba a la construcción, me fue gustando, o sea, fui obteniendo contactos mediante ese tipo de personas. Fue por eso que cuando salí de la universidad, pues lo primero